tierra de nuestros abuelos, presentamos Añoranza de mi tierra, Añoranza de mi tierra. Un programa que nos traslada a aquellas hermosas épocas de oro, en la que crecimos alegres, orgullosos de nuestra patria, nuestra gente, nuestra vieja Cartago. Tierra bendita por Dios, tierra forjada con sangre y con el pudor de nuestros ancestros. Hoy te honramos, oh Cartago querido. Hoy recordamos aquellos momentos y sucesos que nos pasaron, que nos hicieron reír o tal vez llorar, pero con el pasar del tiempo forjaron en nuestras almas sentimientos que nos llenan de orgullo, heredando así un Cartago mejor para nosotros y para nuestras futuras generaciones. Presentamos un programa histórico que rescata tu gloria, Cartago querido, Cartago amado, logrando así posicionarte dentro de la historia en el lugar que mereces. Hoy recordamos a la muy noble y leal ciudad de Cartago, añoranza de mi tierra, añoranza de mi tierra. Buenas noches, mi nombre es Álvaro Vargas Bogarín, nací en el barrio Don Bosco, en Cartago, y yo empecé a jugar con el Once Tigres cuando tenía más o menos 13 años, que fue en infantil, y desde esa época, eso fue como en el 1975, 76, más o menos. Y de ahí en adelante me he mantenido como jugando en todas las divisiones hasta la fecha con los veteranos. Y he sido parte de las juntas directivas de la asociación un par de veces y como representante del Comité de Recreación de la Plaza Iglesias, que hasta la fecha todavía sigo incluido. ¿Qué les recuerdo? Vamos a ver, los partidos con el Once Tigres siempre fueron muy lindos, yo los disfrutaba mucho porque yo jugaba de defensa central o de cuarto de defensa, que eso era lo fuerte mío, cabeceo y barridas, como dicen los compañeros, que gustaba que me pasaran, en realidad, que siempre fui muy aguerrido y siempre mantuve a raya a los delanteros, que eran con los que yo peleaba siempre. El recuerdo más lindo que tengo es en los años 80, tenía yo alrededor de 20 años, y que me subieron, en realidad nos subieron a dos, a Edgar Vargas, que era como mi hermano en ese momento, ha sido mi hermano toda la vida, y a mí nos subieron a la tercera, cuando nosotros jugábamos en el juvenil. Entonces, del juvenil nos dijeron que si hacíamos 3 partidos con la tercera, nos quedábamos en tercera jugando. Y así fue, nos quedamos jugando con la tercera, y ese año pudimos clasificar. Llegamos a la final, que se jugó en el estadio de Cartago, y ahí fuimos campeones por primera vez en terceras divisiones por el lado de Cartago. Fue una fiesta tan linda, o sea, deportivamente hablando, porque ningún equipo había logrado eso que nosotros logramos. En ese año, varios de los compañeros que quedamos campeones, nos mantuvimos por ahí un par de años más hasta que ya a mí me llevaron a jugar a la Promesa del Cartaginés. Cuando Pacheco tenía el equipo, nos llevó a la Promesa del Cartaginés, a donde estuve 2 años, y ya después me retiré del fútbol porque me fui a estudiar a la Universidad Nacional, Biología Marina. Entonces, de ahí en adelante, pero me mantuve después con el otro entrenador, que es, paz descanse, don Didier Sainz, el famoso Grillo,
me recibió en los veteranos, más o menos en los 90s, y desde esa época hasta la fecha me he mantenido. Este último año más bien estoy haciendo más de director técnico, ayudándole a Johnny Salazar, pero ya uno siente el peso de los años, y entonces, pero esta institución nos ha sido toda una parte, formó parte de mi familia también. Mi papá en paz descanse, mi mamá también. Es más, las fotos están aquí en la pared, igual que la mamá de don Bernie Miguel Alvarado. Esto nos marcó para toda la vida. Nosotros vamos a ser tigristas, primero tigristas decíamos, y después cualquier otro equipo, y eso nos ha marcado toda la vida. En cuenta en la familia, mi papá, mi tío Mario, mi tío Vinicio, que fue un gran portero en los años 60, 50 y 60, que él es yo creo que es el único jugador activo en este momento, activo porque está vivo, pero que todavía recuerda sus grandes anécdotas de partidos en la Plaza Iglesias. De hecho, hay una foto que se publicó en Facebook que está mi tío volando en uno de los ángulos como le gustaba a él, evitando un gol más de un equipo que venía desde Limón, de ese partido, y la anécdota fue que ellos ganaron 2-1, y ese último lance fue el que le permitió ganar el partido al Tigres. Entonces él se recuerda muy bien eso, que vamos a ver si lo traemos también para que puedan conocerlo, y que él tiene 88 años todavía, y él está muy, muy lúcido todavía. Lo mejor de esta asociación y el equipo donde estamos en los veteranos ha sido la hermandad. Nos hemos visto como hermanos, todos nos ayudamos, nos hemos ayudado durante mucho tiempo, y la desgracia de uno es la desgracia de todos, y nosotros somos muy solidarios, siempre nos mantenemos ayudando al que nos pide la ayuda, y ha sido muy lindo el mantenerse trabajando, ya sea como jugador, como directivo, como siempre hay algo que hacer en esta institución. Y de hecho este edificio donde estamos en este momento fue uno de los logros de mi papá cuando fue presidente, con mi tío que estaba ahí en la junta directiva también, y otros vecinos, don Ciro Piedra, tu mamá que estuvo por ahí en todos estos años. Y este edificio fue uno de los legados de esas juntas directivas que nos ha dado esta asociación tiene estos logros más que muchos equipos de primera y de segunda división. Parece mentira, pero con unas finanzas muy, muy sanas, no se le debe nada a nadie, y al final esta unión de la gente del occidente, que era lo que quería el padre Turcio, se ha logrado. Y ahora, al cumplir los 100 años, ese es el regocijo que nos tenemos, y por eso estamos haciendo este tipo de entrevistas con don Bernie, que es uno de los pioneros de esta dar a conocer lo que tenemos como asociación, como todos los equipos en que hemos estado, y además forjando muchachos como gente buena, que eso es lo más importante. O sea, el cartaginés, que el ciudadano cartaginés que nacimos en los años 60 para acá, hemos tenido esas oportunidades de estar aquí y evitar muchos de los caminos malos que decían nuestros abuelos. No se meta por ahí porque eso es malo, no se meta por ahí porque eso es malo. Pero al final eso es lo que nos ha logrado hacernos personas de bien, y ahora simplemente esperar a cumplir los 100 años el próximo 24 de octubre, y ahí estamos invitando a todos los que quieran participar en las actividades. De los partidos memorables que tuvimos, recuerdo las visitas, por ejemplo, con la tercera división a Tres Ríos, contra el Chiseta Rojas. Eso era como una final. Cada vez que nosotros íbamos a jugar allá,
ellos eran muy, muy agresivos, súper agresivos, incluso más de una vez salimos corriendo porque ya llegaba a otro nivel de violencia, pero uno de los partidos que nosotros les ganamos 3-1, me acuerdo, el primer gol yo lo anoté de cabeza, que era el fuerte mío, por eso me acuerdo muy bien, porque ese día yo normalmente en los tiros de esquina iba a cabecear y siempre me mantenía atrás jugando como dicen, de bloque bajo. Yo normalmente me mantenía atrás y en ese día yo fui a cabecear y generalmente hacía 1 o 2 goles cuando podía. Entonces ese es uno de los partidos que me acuerdo muy bien. Pero después del Once Tigres, teníamos un equipo en el barrio que se llamaba El Molino, el barrio Don Bosco, que era muy lindo porque éramos solo los vecinos nada más, no había gente de afuera, había un poco. Y doña Cecilia, la mamá de don Bernie, era la directora técnica. Entonces desde ahí tenemos ese, y yo me acuerdo los camisas que eran anaranjadas con azul, muy lindo, y ella era la que nos llevaba y hacía las alineaciones y jugábamos todos, y era un deleite de jugar fútbol. Por eso es que me acuerdo muy bien. Después jugué con la Universidad Nacional, ya cuando entré a trabajar, entré a estudiar y a trabajar con la Universidad Nacional. Jugué con los Juegos Laborales con la Universidad Nacional, y después en el 86 con Juncos, Juegos Universitarios, quedé campeón con la Universidad Nacional. Y le ganamos a la UCR, que era el equipo que subió a segunda al año siguiente. O sea, teníamos un muy buen equipo en la Universidad Nacional. Ese año fue muy bueno en cuanto a logros de torneos, porque Juncos nunca más lo volvió a ganar la Universidad Nacional, solo la época que estuvimos con un entrenador que era muy herediano, que se llamaba Bolívar León. Todavía está vivo y todavía está, ya está retirado del fútbol, pero fue una gloria del herediano. ¿Qué otro equipo? En mi vida también me he dedicado, yo estuve en Cruz Roja muchos años, 12 años más o menos, estuve como socorrista y como socorrista, y sobre todo llevamos todos los cursos de primeros auxilios y todo. Entonces algo pasaba en la cancha, yo ya cuando estábamos más grandes, cuando yo estaba en la universidad. Lo peor que me pasó una vez fue que un compañero jugando en Heredia, en la cancha de la Firestone, en una entrada artera, muy artera, le fracturó la pierna derecha, que era un compañero mío, y mientras llegaba la ambulancia, y fue una fractura expuesta. Entonces yo tenía los conocimientos y me animé a traccionársela, lo que se llama es jalar el hueso y acomodarlo ahora que está caliente, porque después tienen que operarlo y ponerle platina y todo, o sea, unos pines. Y yo me animé, le di una faja para que mordiera y le corté las medias, digamos, con los compañeros que estaban ahí, y le traccioné la pierna con aquel dolor que teníamos, y lo acomodé de nuevo, que quedó también, que él solo lo inyesaron y pudo caminar, que él se llama Mauricio Proti. Él es hermano del doctor Proti el Opsicori, que es una autoridad. Bueno, el hermano mayor de él jugaba con nosotros, pero fue una jugada muy artera, o sea, que ahí se acabó el partido también. Pero como que otras cosas, Edgar Vargas, un puntero izquierdo, era excepcional, y él era de los más rápidos y costaba mucho pararlo, era demasiado Luego jugadores que eran así como los rudos, que siempre me acuerdo, Marquitos Obando, cuando jugaba de centro delantero, era una locomotora eso. Me acuerdo una vez un partido en la Plaza Iglesias jugando contra la Luz de Cot, que eran los de los gemelos más bravos que habían en esa época, y él fue y chocó con los dos y los botó a los dos. Entonces Marquitos Obando, en paz descanse, esa era luego Alfredo Trejos, cuate, era dificilísimo de pasar por lo alto y por lo fuerte que era.
portero como Mario Rodríguez, que eran los de esa época, que eran realmente buenos. Después, más acá, bueno, hemos tenido muchos buenos jugadores, ya, pero de esta época, que te digo, para lo recordarme. Otros jugadores, por ejemplo, Álvaro Cáceres, que él fue el lateral derecho del equipo campeón de tercera división. Esa era una barredora, ¿sí? Ese sí le decíamos, él se barría en todo. Había un jugador que siempre me llamó la atención por lo fino que era, por ejemplo, que era extremo izquierdo, que si hubiera seguido jugando hubiera llegado al Cartaginés, que es Marquis Arce, que vos te acordás muy bien porque éramos vecinos, pero duró como un año más o menos, duró en primera. Es que por eso te iba a decir eso. El vecino de nosotros en el barrio se llamaba Marquis Arce Alfaro. De hecho, él jugaba con el Félix Artavia, de ahí lo sacaron, se lo llevaron para el Cartaginés y era como el sustituto natural de Leonel Hernández, y decir eso es mucho, ¿verdad? Y en los comentarios él estuvo como un par de años nada más, porque tuvo una recaída por otro lado, entonces él dejó de jugar fútbol e incluso murió muy joven. Él le dio un infarto, una cosa así. Otro jugador que me acuerdo muy bien con el Félix Artavia era el famoso Pelucha. Pelucha era un maestro del toque del balón y dando vueltas. Me acuerdo que él hacía una jugada como una chicuelina, él daba vuelta con el balón y nunca se lo quitaban, porque era muy livianito. Entonces él lo levantaba y le daba vuelta. Entonces era un espectáculo. Pelucha era un espectáculo jugando, y era como vamos a ver, un jugador como Pate Centeno, para que tengamos una historia, pero más fino, o sea, más creativo, ¿verdad? Pero era así, pases milimétricos, bajaba el balón, él lo dominaba, lo dormía, le decíamos nosotros, y ese era un jugador espectacular también. Otro que nos causaba mucha fuerza era don Carlos Molina, el famoso Molinón. Molina jugaba más o menos, jugaba de cuarto y de central o de lateral izquierdo, pero lo fuerte de él era cuando había un tiro libre. Y nosotros, que a veces hacíamos de barrera, entrenábamos barrera, defensa contra delantera, y había tiro libre y había que pararse ahí para que Molina le diera. Y las bolas en ese tiempo ojalá hubieran sido de estas, que no pesan nada. Esas bolas pesaban y eran las de coyunda, que llamaban, de gajos grandes. Y un balazo de esos de Molina le pegaba uno a la espalda y le duraba 15 días todavía. Y yo no le decía, mira, ve cómo me dejó la espalda. Todavía yo me acuerdo de un balazo que me pegó así, un bolazo. Cuando jugábamos en las iglesias, cuando Carlos Molina estaba de central, él hacía los saques. Y yo me acuerdo que los delanteros los mandábamos al punto penal, porque más de una vez, con un desvío de cabeza, alguno anotaba, porque era descomunal la fuerza que Molly tenía para eso. Incluso la pasaba, que caía detrás donde está Mike ahora, o caía pegado y llegaba hasta donde Palomo la bola. Era un muy buen jugador, además una de las personas más nobles que yo conozco, un tipo muy decente, muy legal, lealtad sobre todo, y él nunca, o sea, como decíamos, él nunca se tomó un trago de licor, él siempre ni fumó tampoco. Entonces Carlos era un tipo excepcional, de verdad. Bueno, todavía está vivo, y cada vez que yo lo veo nos saludamos. Otro jugador que me causó mucha expectativas era don Oscar Arias. Don Oscar Arias era el crack de la época de los 80s, ya un señor grande, pero qué calidad de jugador era don Oscar Arias.
El clásico recibe, tome, deme, devuelva o vaya otra vez, vamos para arriba. Y él llevaba y acompañaba a los punteros, porque él se las daba, la devolvían y él seguía y cambiaba. Un tipo como ¿quién podría ser actualmente? Bueno, hace años, como Oscar Ramírez, un tipo así, como Kenneth Paniagua. Pero es un jugadores que sobresalen y que van formando el criterio o el carácter del equipo. Entonces, y don Oscar Arias era el capitán del equipo de los veteranos, además que era el tesorero también. Y entonces un hombre tan recto que nosotros llegábamos media hora antes, nos sentábamos ahí, él nada más se sentaba con la hoja, uno le llevaba la cuota, le entregaba el uniforme, y eso era la disciplina de que me encantaba. O sea, nos ha costado un poco ahora con los jugadores que tenemos, pero pues ya no se ve esas cosas. Otro jugador que me llamó mucho la atención también fue Augusto. Augusto fue un portero muy versátil. Augusto, que le decíamos Cajetas, por un sobrenombre en la familia. Augusto fue un porterazo. De hecho, él jugó en Estados Unidos y jugó en El Salvador. Y cuando jugó en Cartaginense, y después de ahí salió y se vino para los veteranos. Y fue campeón él llevó a los infantiles a ser campeones en los 80s también, como asistente, pero él sabía mucho. Augusto, en paz descanse también. Fue una pieza indispensable en los partidos que nosotros llegamos a tener, casi 100 partidos invictos en un momento, y aquí hay un jugador que no me deja mentir, costaba que nos ganaran, pero realmente costaba que nos ganaran, y los partidos es que eran como finales. Nosotros teníamos una mística para jugar fútbol increíble, eso no se ve ahora, eso ni a los que les pagan ahora juegan así. Entonces, eso era lo bonito, porque nosotros visitábamos las comunidades, qué sé yo, Tres Ríos, Cod, Tierra Blanca, cuando íbamos a Paraíso, que era el equipo que después subió a segundas con el Quincho Barquero. Estos eran partidazos en el estadio de Paraíso. Después en Aguacaliente, en Dulce Nombre, en Guadalupe, aquí cerquita. Eran encuentros de verdad, que la gente ve si eran buenos partidos, que la plaza se llenaba. O sea, cuando nosotros llegábamos a jugar a una de esas canchas, la plaza estaba llena. Me acuerdo en Dulce Nombre que la cancha no terminaba porque había una acera ahí. Entonces Dios libre, si uno se barría y le daba al delantero, porque lo pegabas había una acera ahí, un caño, y pasaba recto, ¿sí? Pero eran partidos de verdad. Entonces nosotros jugábamos los domingos al principio, y después ya con los veteranos los sábados. Y aún así, cuando visitábamos lugares como la zona de Los Santos, hace poquito, hace unos 5 años, 6 años, 7 años, en el estadio de la zona de Los Santos, en San Marcos, hicimos contra el campeón de la zona, hicimos un partidazo y les ganamos. Entonces, ellos incluso dijeron, no, vengan, y nosotros los invitamos a una cena, un almuerzo, porque nadie nos había ganado aquí como ustedes. Entonces, de esos entrenadores, digamos, Didier, hasta que su salud se lo permitió, porque él añoraba el equipo. Él murió como por su enfermedad, pero él murió siendo el director técnico de los veteranos hasta el último momento. Incluso el último partido lo dirigió en silla de ruedas, que nosotros lo llevamos para que él dirigiera ese partido. Ya después no pudo seguir más. Pero son anécdotas de muchos años. Yo debo tener como unos 30, como casi 40 años de estar en este equipo, de toda una vida. Entonces, y el otro entrenador que realmente nos dio, que fue en las ligas menores, que fue don Carlos Pacheco Matamoros. Pachequito era un espectáculo. Pachequito, cuando lo regañaba a uno, no sabía si lo estaba regañando o lo estaba vacilando, porque usaba una forma muy coloquial con su léxico, como le decía, usaba frases de chistes para decirle a uno lo que estaba haciendo.
Entonces decía, por ejemplo, la media cancha es tuya, entonces le decía, la media cancha es tuya, entonces se fue y le puso una cerca. Esas eran las palabras de Pacheco, entonces uno se moría de risa. Entonces uno no sabía si lo estaba vacilando o lo estaba regañando. Pero eso eran todo el tiempo, y él nos llevó, digamos, todos los equipos. Yo tuve sus 2 entrenadores, todos los partidos, digamos, de Liga Menor, de infantil sobre todo, y juvenil, fue con Carlos Pacheco. Y después, en tercera, el entrenador era, no, Pacheco fue el que nos llevó en tercera. Y después de ahí, ya con los veteranos, que fue Didier el que nos llevó a toda la vida prácticamente de ser entrenador de los veteranos. Como para ir finalizando, el club siempre tiene las puertas abiertas para que la gente de Cartago y los de afuera de Cartago también. Nosotros tenemos una buena cuota de socios. Lo que pasa es que en aquellos años las cuotas de socios eran de 100 colones, 200 colones, 500 mucho, y el que pagaba 1000 era porque era muy adinerado, pero eso se ha mantenido. O sea, los socios, hay socios del club que tienen 30 y 40 años de estar de socios, pero ahora lo que necesitamos es que la población del lado occidental, y también, o sea, la población general de Cartago, se nos una en esta cruzada que es contra las drogas, contra la falta de visión para los muchachos, porque al final, si nosotros los metemos dentro de un deporte y los ponemos a estudiar, como tuvimos la oportunidad nosotros jugamos fútbol y podemos estudiar. Yo fui a la escuela Jesús Jiménez, después fui al colegio San Luis Gonzaga, después fui a la Universidad Nacional y me gradué, es una licenciatura. Entonces sí se puede jugar fútbol y se puede estudiar también. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que más gente se una a nosotros. Tenemos una escuela de fútbol los sábados en la mañana gratuita. No estamos lucrando con la enseñanza. Tenemos 4 entrenadores, incluso fútbol femenino con Melania, que es una muchacha que sacó educación física en la Universidad Nacional. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que nos ayúdenos. Las puertas están abiertas. Esta sede prácticamente nunca se cierra. Y nosotros los sábados estamos en la cancha de la Plaza Iglesias, que es como nuestra sede. Y si tienen algún hijo que quieren que juegue con nosotros en el Tigres, o muchachos que tenemos divisiones de infantil, juvenil, estamos montando una tercera, y si son más grandes, están los veteranos, ahí estamos con los veteranos. Entonces los insto a que se unan con nosotros en ahora en esta época tan difícil, que hay muchas cosas que llaman la atención a los muchachos para que no estén haciendo las cosas como deben hacerlas. Y agradecerte a vos, Bernie, por este espacio. Es como volver a nacer y rojinegro, porque yo les decía, el rojinegro es, primero soy tigrista y después soy de los otros equipos. Mi equipo es el Cartaginés, pero primero soy tigrista. Añoranzas de mi tierra, al rescate de nuestra historia. Les esperamos el próximo jueves a partir de las 7 de la noche. El canal de Cartago Antiguo en Facebook y en YouTube. Añoranzas de mi tierra.